Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los miércoles estamos en esta plataforma en Global Studio TV, reencontrándonos para reflexionar juntos con ustedes y en diferentes temas que creemos que corresponden a los acontecimientos políticos que nos ocupan. Ciertamente, la psicopatía no nos es ajena. Volvemos después de unos pequeños cortitos para entrar de lleno en el tema. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Aquí estamos. Volvemos. Creo que ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Bien, queridos amigos, como les estaba ya presentando este segundo programa en La Victoria de la Mente, vamos a continuar tratando sobre las psicopatías en la política. Hoy vamos a ver algunos casitos un poco más cercanos, un poco más conocidos, por cierto, para que agudicemos nuestros sentidos y poder examinar lo que acontece en el escenario político. Les voy a agradecer muchísimo que hagamos memoria. ¿Recuerdan ustedes que el miércoles pasado habíamos estado hablando de las psicopatías y qué características tenían las psicopatías? Y habíamos dicho varias características que les estaba justamente haciendo mención para que podamos recordarlos, porque estamos en elecciones y las elecciones traen consigo personajes políticos a los que conocemos y otros muchos a los que no conocemos, pero de los que estamos hoy sorprendidos porque los encontramos en el Congreso de la República. Muchos de ellos no los conocíamos, recién los estamos conociendo en el Congreso, ¿verdad? Pero, sin embargo, sabemos perfectamente que muchos de ellos tienen muchas cosas que explicarnos, denuncias, probablemente investigaciones en marcha, algunos incluso hasta sentencias. Por eso es absolutamente importante, queridos amigos, que agudicemos los sentidos, que conozcamos un poquito más acerca de quiénes son los psicópatas. Recuerden ustedes que los psicópatas eran mentirosos, o sea, los que acostumbran a hacer mentira patológica una, después la otra, para protegerse una y otra vez y otra vez y otra vez, siempre urdiendo una trama, siempre justificándose, siempre buscando un camino sinuoso para exculparse o para justificar sus acciones. Y también encontramos una característica muy particular en los políticos psicópatas. Me van a decir por ahí, bueno, es que ellos serán sociópatas. No, yo había aclarado la diferencia entre uno y otro ya el miércoles pasado. Nos estamos refiriendo precisamente a los psicópatas que tienen este componente desde el origen, ¿verdad? Y estamos hablando, por ejemplo, de los narcisos. ¿A cuántos políticos narcisos encontramos? ¿Narciso quién es? El que se ama, el que tiene un gran ego, el que todo lo mira a través suyo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre yo. ¿Lo reconocen? ¿Sí? Estamos reconociendo a los políticos que ya conocíamos, ¿verdad? Pues bien, esos políticos están también en carrera algunos. ¿Ah?
Sí, claro que sí, están en carrera algunos. Yo los dejo para que ustedes identifiquen. Solo traslado la información y ustedes seguramente en casa estarán haciendo lo suyo, identificando. Narcisos. ¿Quiénes son esos egos gigantes que siempre pretenden, sin haber tenido mérito propio, pretenden que tienen que ocupar la silla, esa silla vacía del poder? ¿Quiénes? ¿Quiénes creen que tienen derecho solo por llamarse tal o cual? Sin mérito propio. Ustedes lo saben. Solo hay que hacer un esfuerzo para llegar a la conclusión. Además sabemos que estas personas manipulan, cosifican, hacen de la gente y de las circunstancias herramientas para su uso y su beneficio. Emplean a las personas, emplean las circunstancias, ojo, emplean las circunstancias, emplean los hechos, obviamente las coyunturas políticas para, como decimos en criollo, jalar agua para su molino. Ojo con eso, queridos amigos, está aconteciendo en este momento en el Perú una circunstancia particular, ¿verdad? Acabamos de ver la censura de la presidenta del Congreso, la señora Camones, por unos audios que se han filtrado. Y todo lo que acontece en su derredor tiene una relación estrecha con los beneficios que el poder reporta. Igualmente, fíjense ustedes esta característica. El psicópata es cruel. El psicópata hace daño. El psicópata puede causar daño incluso a su familia, incluso a sus familiares. Tengan ustedes en cuenta que ellos no perciben. ¿Por qué no perciben a la mamá o al papá o a los hermanos? ¿Por qué no lo perciben? ¿Por qué no? Porque nosotros podemos decir, no, pero con sus hijos no hay que meterse, porque con la familia. Hagamos un poquito de memoria. Hagamos un poquito de memoria. ¿Cuáles de los políticos, por ejemplo, no reparó ningún esfuerzo para involucrar a su familia, para echar lodo también, o para compartir de repente esos daños con la familia, o para hacer cargar también esas responsabilidades en la familia? Algunos los conocemos, ¿verdad? Y estos, ¿por qué actúan así? ¿Por qué es que no pueden, no es la familia lo más importante para ellos y por lo tanto no están en capacidad para darse cuenta de que hay que defender a la familia? Son capaces de incluso dañar y salpicar sus responsabilidades a ellos. ¿Saben ustedes? Recuerdan que también se lo mencioné y es porque no tienen empatía. No tienen empatía. ¿Y por qué no tienen empatía? Porque allí hay un grave problema en su comportamiento cerebral. La empatía es propia del ser humano. Los seres humanos nos sensibilizamos con lo que ocurre a nuestro alrededor, nos sensibilizamos con otro ser humano, nos preocupamos por lo que le pasa al otro ser humano. Y generalmente podemos darnos cuenta cuando el otro está en situación de peligro y podemos ponernos en su zapato. Esta es la tarea, por ejemplo, de algunas neuronitas que funcionan como obreras en nuestro cerebro y que trabajan mucho y que tienen una estrecha relación con el hipocampo, por ejemplo, las neuronas espejo. Las neuronas espejo que nos permiten mirar lo que acontece y muchas veces darnos cuenta y hasta a veces emular, pero muchas otras sensibilizarnos, darnos cuenta de que lo que está pasando puede dañar, puede lastimar a esta persona y nos involucra emocionalmente. Esa empatía, pues el psicópata no la tiene, recuerden ustedes. Además, tiene una característica muy particular. Daña y lastima a las personas que le rodean, especialmente a los que son de su entorno más cercano. Maltrata y golpea su autoestima hasta empequeñecerla. ¿Recuerdan? ¿Identifican? ¿Van sacando nombres? Sí, en el Perú tenemos algunas características particulares. Seguro en Venezuela también, seguro en México también. Vamos a darnos cuenta de quiénes son en la Argentina, por supuesto, en Chile, por supuesto, que los tenemos, ¿verdad? Y a menudo, si ustedes examinan un poquito más, se van a dar cuenta de que no cumplen las reglas, violentan las reglas. Son particularmente las personas que capean, le sacan la vuelta a las reglas. Son las que, por ejemplo, a veces buscan que sacarle la vuelta al Estado para no pagar o para amenguar ese es el que pregunta.
como Pepe el Vivo al vecino, oye, ¿cómo lo haces para yo también hacerlo? ¿Ah? ¿Conoce a alguien que actúa así? Los políticos que dicen, no, esto lo voy a hacer así para ahorrarme. Pues bien, estos que no cumplen obligaciones económicas, que continuamente le meten cabeza al Estado, que continuamente buscan quebrar las reglas, buscan los vericuetos para romper las reglas en su beneficio particular. ¿A cuántos conocemos en el escenario político peruano, por ejemplo, así? A muchos, ¿verdad? Hay que echarle una miradita y levantarle el fustán a los congresistas de la República y vamos a encontrar muchísimos. Si no los 130, probablemente más de 100. Probablemente más de 100. Y fíjense ustedes que esta característica tiene una relación estrechísima con esta sensación. Por ejemplo, el psicópata puede cometer errores y si es cogido y si es puesto en evidencia, pues muestra una cara de absoluto cinismo, se justifica y le cuesta mucho tener que disculparse. No esperen ustedes una disculpa abierta, transparente, sincera. No lo van a hacer. Pero si la presión social es mucha, si la carga es mucha, si la evidencia es muy grande, recuerde que el psicópata es inteligente. Entonces urde, trama, planea cómo va a salir al escenario para disculparse, haciendo gala de su histrionismo, haciendo gala de su encanto. No se olviden que a menudo son personas muy encantadoras. ¿Ah? No se olviden que son mentirosos a ultranza. No se olviden que pueden echar mano de su capacidad teatral. Ahora vamos a ver la característica de uno de estos políticos con esas capacidades. Entonces, fíjense ustedes que es difícil que ellos se disculpen, que es difícil que ellos traigan consigo un remordimiento, una sensación de culpa. No la sienten, no la experimentan. Pueden, por supuesto, verbalmente disculparse y decir me arrepiento, discúlpeme, pero en el fondo, en realidad no están experimentando ninguna sensación de culpa ni de remordimiento alguno. Recuerden ustedes que su propósito es manipulativo, es cosificador, usa todo lo que está a su alrededor, a las personas, a los hechos y a las cosas siempre las usa. Y recuerden que siempre se pone a la cabeza, siempre es el que dirige, siempre es el que está dando las órdenes, siempre es el que da las instrucciones y señala los caminos. Estos son los líderes mesiánicos que el Perú ha compartido, que nosotros hemos alimentado, que nosotros les hemos otorgado poder. No se olviden, queridos amigos, que el líder mesiánico puede ser de repente ese líder histórico, importante, así como Túpac Amaru. Podemos encontrar muchos, pero ¿cuántos de ellos venían cargando este aroma mesiánico y nosotros le hemos dado el poder obsecuentemente hasta hacerle creer que es omnipotente y que es poderoso y que todo lo puede? ¿Ah? Porque esto es una relación estrecha con el otro. Estos vínculos de poder que él usufructa es porque nosotros se lo estamos permitiendo. No se olviden que en el mundo se calcula un 6% de la población en esta característica. 6%. Quiere eso decir que no es tan poquito. Y por cierto que no está lejos de nosotros. Por muy poco, uno por lo menos de cada 100 está identificado con estas caracteropatías. Queridos amigos, entonces no estamos hablando de cosas fuera de lugar y que tienen una relación estrecha con lo que ocurre en el mundo, con lo que está ocurriendo en el mundo. Y recuerde usted que así como nuestro cerebro tiene una función importante, fundamental en el comportamiento del psicópata, en la toma de decisiones, tenemos que saber que nuestro maravilloso cerebro cumple funciones y cada una de las estructuras orgánicas cumple, por supuesto, su rol. ¿Dónde ocurre ese desencuentro entre porque recuerde usted que la psicopatía puede traer un disponente genético y puede, por cierto, tener el componente social? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, es bueno considerar esta que es una posibilidad. Por ejemplo, ocurre que cuando una persona ha sido sometida a estrés continuo por mucho tiempo de su vida, sobre todo
de su vida de niño o de infante por largos años, hasta pasado, por ejemplo, los 11 años, si ha sufrido un estrés crónico, permanente, sostenido, recuerden que el estrés tiene una hormona que le es amigable, que le es propia. ¿Quién es la hormona que facilita, permite la presencia del estrés? El cortisol, como sabemos, ¿cierto? Si ese estrés ha sido continuo, lo que suponemos es que probablemente ese cerebro haya estado hipercortisoleado y además entonces decimos que hay una característica básica en esta presentación psicopática, queridos amigos, y es el distanciamiento, la suerte de poca comunicación o frágil comunicación entre la amígdala cerebral, que es el que aporta las emociones, que es el que procesa las emociones, como ya antiguamente les he dicho, la amígdala cerebral, repito, y la corteza prefrontal. Esta cercanía que ha sido alargada entre la sustancia gris y la sustancia blanca, esta especie de eslabón que debe conservarse para conservar también este equilibrio, esta presentación comportamental regulada, cuando se fragiliza y se distancia, entonces el cerebro no tiene ocasión, el cerebro cortical, la corteza prefrontal no tiene ocasión de razonar con relación a lo que está pasando en sus experiencias sensibles, emocionales, no está en capacidad porque está lejana la comunicación, hay una suerte de comunicación distanciada. Eso entonces entre la amígdala cerebral y la corteza prefrontal puede fragilizar no solo la comunicación, sino el comportamiento también de las neuronas espejo. Y cuando eso ocurre, pues lo que va a faltar es la empatía. Una característica muy sencilla, queridos amigos, que podemos notar allí en nuestra casa, en el vecino, en el regidor que conocemos del barrio, en el alcalde distrital, en los candidatos al Congreso que conocemos, o en los líderes que vemos por la televisión, según su conducta lo podemos analizar. Fíjense ustedes, yo les pido que agudicen los sentidos con relación a todas estas características, a todas estas caracteropatías que hemos mencionado, pero hay un detalle. ¿Usted reconoce en el barrio a ese niño que le tira ondas a las palomas y las mata sin razón? ¿Usted reconoce a ese niño del barrio que persigue a los gatos a pedradas o los patea hasta lastimarlos? ¿Lo reconoce? ¿Reconoce en el barrio a ese tipo de personas que puede patear al perro sin que el perro le haya hecho nada? Pues entonces agudicemos nuestros sentidos y empecemos a trabajar con ellos ya mismo. Porque estas son características típicas de las personalidades psicopáticas. Un niño, a veces decimos, no, es que ¿por qué es niño? No, señor, todos los niños no actúan de ese modo. ¿Me oyó? Todos los niños no actúan de ese modo. Si usted ve que un niño de modo permanente, sin razón aparente y objetiva, daña animales o procura hacer daño a las personas y lastima, usted se da cuenta si está haciendo a propósito, ¿verdad? Sí se da cuenta, todos nos podemos dar cuenta. Entonces, tome nota y empiece en la búsqueda de la solución inmediata, porque si no, después lo vamos a lamentar. Entonces, queridos amigos, ya estamos de nuevo en el escenario para examinar qué casos de psicópatas conocemos en el mundo, casos cercanos, casos conocidos, que podemos identificar. Y yo quería traerles, por ejemplo, en estas observaciones, algunos comentarios hechos por Robert Hare, que nos habla, por ejemplo, de que las características cerebrales que pudieran aparecer con el comportamiento psicopático son diferentes en el psicópata. En el mismo hecho, vemos un hecho, el psicópata, su cerebro actúa de una manera respecto a ese hecho. El que no actúa de un modo distinto. De un modo distinto. Y igualmente también tenemos, por ejemplo, a Hugo Marietán. Marietán nos dice que los psicópatas integrados son cotidianos, están por ahí, y argumenta que efectivamente incluso no son, él considera que no son trastornos, sino que son una forma de ser, que andan por el mundo, son cotidianamente psicópatas. Son posiciones, digamos, distintas a las que muchos otros investigadores tienen, pero lo que sí es claro
es que cuando usted ve que una persona, un político, no resiste, no puede tolerar que le cojan en falta, no puede tolerar el fracaso y hace una especie de pataleta, pero no es una pataleta en realidad, sino es una forma de manifestar su intolerancia frente a resultados electorales, por ejemplo. ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Estas personas que perdiendo las elecciones dicen, no, fraude, no, yo gané y esto, y me sacaron la vuelta y me hicieron así y así, y fuerza los detalles para lograr resultados. Esta es una característica muy típica. El psicópata no tolera el fracaso y no resiste la crítica. No, qué ocurrencia. No se equivoca y por lo tanto no resiste la crítica. Es absolutamente frontal contra quienes pueden criticarlo. Ojo con eso, entonces ya vamos encontrando la punta del hilo y vamos llevándonos por esa madejita para que nos cuenten la verdad, ¿cierto? Muy bien, yo quiero mencionar ahora, por ejemplo, estamos hablando de alguien que en el mundo ha dado mucho que hablar porque se habló bastante durante su dictadura, porque hizo un gobierno de más de 40 años, imagínense usted. Estamos hablando de Muammar el-Gaddafi. A ver si la producción nos ayuda con mostrarnos a este sujeto, un dictador libio, Muammar el-Gaddafi, un dictador libio. Imagínense ustedes este país que vivía en la pobreza más grande, en la pobreza donde efectivamente los beduinos tenían, por cierto, eran personas de la más alta indigencia, pobreza, sin cultura, sin educación. Este país tan pobre, este señor Muammar el-Gaddafi apareció, por ejemplo, hablando de el país será libre y será igualitario. Libre e igualitario. Miren lo que ofrecen. Ojo, recuerden ustedes que los políticos ofrecen el oro y el moro, cuanto más mejor para convencer al auditorio, que a menudo es un incauto. Muchas veces terminamos creyendo. Entonces él decía, nuestra sociedad, nuestro país será libre e igualitario. Qué bonito suena, qué romántico suena. Libre e igualitario es lo que queremos todos en el mundo. Libertad y por supuesto equidad. Ahí tenemos a Muammar el-Gaddafi. Y por ejemplo, en sus inicios hizo sus carreteras, hizo sus casas, generó enfrentamiento independiente contra presiones extranjeras. Todo eso lo hizo Muammar el-Gaddafi en sus inicios. Estábamos notando que había voluntad, que había compromiso, y la gente lo aplaudía, le creía, tenían fe en él. Pero esto, por cierto, incluso ocurrió un incidente, un hecho destacable de Muammar, que se acercó, por ejemplo, a Mandela. Le ofreció financiamiento, dinero para reforzar su rebelión, para digamos, proteger su resistencia. Entonces eso le agradó a los ojos del mundo. Muammar venía siendo un tipo solidario, qué bueno. Pero así van y progresivamente el peso del ejercicio del poder, el disfrute dopamínico del poder, la obsecuencia de las masas probablemente de sus militantes o los que pudieran ser partidarios en su organización, y de los pueblos de los que él estaba dependiendo y a los que él decía, ellos me aman. Esa obsecuencia, ese sometimiento y muchas veces hasta el miedo ha podido construir estas transformaciones progresivas, dramáticas y absolutamente aterradoras. Fíjense cómo Muammar el-Gaddafi, este dictador libio, empieza a deformar ya el ejercicio de su gobierno. Fíjense ustedes, aparece, por ejemplo, disponiendo que todos los ciudadanos debían criar gallinas. Todos debían criar obligatoriamente gallinas. Bueno, la gente empezó a criar gallinas, y algunos, bueno, se llenaron de gallinas, empezaron a comerse las gallinas. Pero otro detalle, también otra orden así extraña, miren la transformación, esta
este afianzamiento de un proceso de transformación que ocurre en la personalidad de Muammar el Gaddafi, aparece también, por ejemplo, una orden. Todos los niños tienen que leer los escritos de Muammar. Obligatoriamente, en las escuelas tenían que aprendérselo de memoria como si fuera la Biblia. Muammar el Gaddafi ordenaba que todos los niños se aprendieran las frases, las máximas, los detalles que eran leídos en sus libros y que tenían que ser comunes y obligatoriamente leídos en las escuelas. Pero hubo un detalle muy particular, porque fíjense, él pues era un tipo muy histriónico, como la mayor parte de estas personas, histriónicos, apantalladores, usaban su lenguaje gestual o se vestían también de una manera imponente. Por ejemplo, Muammar usaba su atuendo militar, se llenaba de medallas para lucir sus medallas y sus conquistas, pero de pronto un día aparecía con traje de beduino. Incluso hasta apareció un día porque cuando empezó a mostrar el pueblo cierta resistencia ya a sus manifestaciones extrañas, entonces empezó a decir que él tenía una raíz genética africana. Y un día aparece pues con traje africano. ¿Se da cuenta? Ahí estamos observando que estamos observando una característica histriónica propia del sujeto que necesita el escenario, propia del sujeto que necesita la escena para mostrarse. Un día con su medalla lleno de rigor militar y otro día como un humilde beduino y otro día como un líder africano. Eso lo podemos ver, ustedes pueden buscar y van a encontrar las fotos. Es impresionante. Pero acá ocurre un acontecimiento, fíjense, sumamente importante. En este afán de descollar, en este afán de destacar, en este afán de ser él el personaje central del acontecimiento más importante y el comentario de la gente, ¿sabe qué? Construye una guardia masónica, le llama. ¿Saben quiénes eran esa guardia masónica? Pues un conjunto de mujeres que eran su guardia. Como la guardia pretoriana, pero era la guardia de mujeres. Él le llamaba la guardia masónica. Era un conjunto de mujeres que empezaron siendo sus discípulas, empezaron siendo sus aprendices. Mira, ahí está, por ejemplo, Muammar con sus medallas, luciendo su traje de militar, ¿verdad? Y otro día lo van a encontrar así, sencillito, con su túnica de beduino. Pero aquí quiero destacar un detalle en este punto en el que hablamos de las mujeres. ¿Saben ustedes qué mujeres eran las que formaban parte de la guardia, de esta guardia masónica importante, puras mujeres? Porque él cantaba ser un defensor de las mujeres. Él recitaba siempre que defendía la igualdad para las mujeres y los derechos de las mujeres, y entonces encandilaba. Recuerden ustedes que una característica del psicópata es encandilar, encantar, convencer. Y entonces él cuando salía y hablaba, y entonces hablaba para las mujeres también, y las mujeres lo amaban. Ciertamente se comprometieron con él y muchas terminaron en su guardia masónica. Pero después, poco a poco, apareció el monstruo que la historia pues nos cuenta sin tapujos y siendo absolutamente lo más objetivos que podamos, ¿no? Miren un detalle nomás, un detalle. Ocurrió que Said Hamed, un estudiante de ingeniería en los Estados Unidos, terminó siendo condenado a muerte porque fue acusado de traición, de felonía, de ser el topo, de estar al servicio de la sedición manejada por los norteamericanos. Esta paranoia contra los norteamericanos a Muammar le hizo colocar a este muchacho de rodillas frente a un amplio auditorio en un estadio colmado de gente donde habían muchísimos niños escolares a los que puso en la tribuna para expectar la muerte y la ejecución de este muchacho Said Hamed. Y efectivamente, porque fue condenado a la horca. Y Said Hamed, que fue condenado a la horca, colocado en el centro de la plaza, que habló, inclusive lo hicieron hablar, lo condenan, lo sentencian a la horca y lo cuelgan.
pero sabe, algo pasó en la colgada que el tipo casi no termina ejecutándose bien porque se trastablilló y algo pasó. Salió del escenario una jovencita. Miren ustedes el alto grado del daño que puede ocasionar. Salió de las tribunas una jovencita y corrió para que la ejecución no se pierda y lo arrastró del pie al que estaba, a Sadid, para que la horca pueda funcionar con más efectividad. Y lo arrastró para que terminara colgado como todos esperaban que ocurra. ¿Puede usted creer esa demostración de insanía pública? ¿Cuál era el afán para mostrar este grado de tortura psicológica contra la gente? Obviamente, pero usted se pudiera quedar sorprendido porque efectivamente, así como era el circo romano, recuerdan ustedes, donde se ponían a los esclavos a pelear hasta la muerte y la gente gritaba muerte y muerte y muerte. ¿De qué estamos hablando? Es el psicópata, el ejecutor, el emperador, el rey, en este caso el dictador Muammar, es el psicópata, cierto, pero ¿cuánto daño ocasiona a la gente? ¿Cuánto daño ocasiona para fracturar la conciencia social? ¿Cuánto daño puede transferir a personas, muchos de los cuales terminan desarrollando sociopatías, por supuesto? Porque ahí estamos hablando ya de sociopatía, gente que empieza a decantar y aprender a copiar modelos y a desarrollar estos comportamientos, características que tienen estas características sociopáticas y que terminan, por cierto, siendo el sostén de estos psicópatas. ¿Quiénes son el sostén de los psicópatas? Sino otros sociópatas que además pudieran ser incluso más crueles. De eso vamos a hablar la próxima semana porque les ofrezco un tema profundamente impactante para la siguiente semana. Pero esto, por ejemplo, que les comparto de Muammar el Gaddafi era efectivamente aterrorizante. Obviamente no es uno de los máximos, digamos, atrocidades cometidas por este señor, porque encontramos, por ejemplo, esta particularidad de acercarse a las mujeres. Obviamente se debían a sus afanes sexuales, porque él era un hombre cuyos comportamientos estaban marcados por una hipersexualidad y, por ejemplo, él necesitaba siempre de doblegar sexualmente a precisamente este grupo de mujeres. No solo las sometía, las vejaba, las sodomizaba, las violaba y hacía lo propio con otras a las que encontraba en las comunidades, en las escuelas, cuando iba y había niñas. Era muy común que él abrazara o pusiera la mano en la cabeza de alguien y eso significaba para sus guardianes que a ella la tenían que secuestrar para llevársela, porque así había dispuesto el dictador. Y entonces estamos hablando de un personaje oscuro de la política que gobernó más de 40 años. Más de 40 años. ¿Pueden ustedes creer que un pueblo resista más de 40 años siendo manejado por una persona con estos trastornos que además no solo sodomizaba, sometía, violentaba, sino que incluso cuando él intenta escapar, se lo cogen, pues las milicias, los rebeldes lo cogen, él confía y él cuando lo cogen no podía creer porque le decía a sus captores, pero si ustedes me aman. Ya había perdido el contacto con la realidad. Progresiva y sostenidamente había ido perdiendo esa capacidad para percibir lo que estaba aconteciendo en la realidad. Muammar el Gaddafi era efectivamente un personaje que podíamos considerar como psicópata porque estamos hablando de usufructo del poder, de manipulación, de encandilar, de mentir desde el comienzo hasta el final. Era un irresponsable porque tomaba decisiones completamente irresponsables sin el cotejo de la culpa y el remordimiento. Era un tipo que justificaba sus acciones desde el punto de vista de la práctica personal. Argumentaba que era necesario hacer así, incluso hasta los gastos. Recuerden que al comienzo hizo obras para encandilar, para capturar, para manipular, para cosificar a la gente. Lamentable, pero estos hechos siguen ocurriendo en la actualidad en el mundo, queridos amigos. Siguen ocurriendo y ocurren también en el Perú. Más cerquita, más conocido, porque estamos hablando de alguien que muy conocido, por ejemplo. Con él regresamos después de la pausa, pero entramos, por ejemplo, les digo, estamos hablando de, por ejemplo,
el Führer, Heil Hitler, venía teniendo características muy particulares desde cuando era muy joven. Pobre él, con sueños e ideales de lucha representativa desde el comienzo. Pero la política, el ejercicio militar, el involucrarse con el disfrute del poder, el encontrarse en la intolerancia, en el rechazo, en la carcelería, recuerden que incluso estuvo preso, entonces terminó deformándolo. Con eso regresamos en unos segundos después de los comerciales. Muchas gracias por conectarse. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Girón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. Bueno, ya estamos de regreso. Les anunciaba que veníamos a hablar un poquito del gran Führer, ¿verdad? De este presidente, de este gobernante de la Alemania nazi, que por cierto empezó siendo, como decía, un soñador, un idealista, alguien que hablaba del nuevo mundo, desde su pobreza. Era un hombre que había sido golpeado por el destino, por la familia, por la vida, en fin, porque tenía serios conflictos consigo mismo y tenía mucho sentido de la justicia. Pensaba que era necesario buscar esa justicia, intentaba acercarse a los escenarios militares y políticos para alcanzar esa justicia que él buscaba, ciertamente, pero eso quedó desaparecido totalmente porque fuimos dándonos cuenta de que el mundo podía mirar con horror cómo podía un ser humano transformarse en ese monstruo de la tortura, de la muerte, en ese personaje oscuro que traía en su entraña la más clara pasión por el odio y por la destrucción y por la muerte. Estamos hablando del Führer y de, por ejemplo, Mein Kampf, que era su libro, el libro
mi lucha, donde él, por ejemplo, una frase que yo he subrayado y he querido destacar de manera especial: el Estado que rechace la contaminación racial dominará el mundo inevitablemente. ¿Ah? Escuche, el Estado que rechace la contaminación racial dominará el mundo inevitablemente. Ya venía él presentando progresivamente con más marcada evidencia este sentimiento racista profundamente odiador que termina recalando en su vocación antisemita, por supuesto, y que lo hace y lo convierte finalmente en ese fanático nacionalista que decía que el antisemitismo es la mejor fuente para el escenario de la política. O sea, él no concebía un comportamiento político justo, correcto, sin ser antisemita. Sí, así como lo oye, él decía, el antisemitismo es la mejor fuente. Y decía más, casi semejante a Muammar el Gaddafi, decía, mi libro es igual que la Biblia. Todo el mundo debe conocerla, respetarla, defenderla y comunicarla. Él creía que tenía esta grandiosidad y pretendía parecerse, por cierto, también a Dios. Y hablaba de que su libro tenía que ser considerado y hacía que los escolares lo reciten, lo aprendan y lo refieran en las escuelas. Recuerden ustedes, era repetido exactamente así como tenía el afán de erradicar judíos, el mismo afán para erradicar a los comunistas, un odio visceral contra el comunismo y contra los judíos, hizo que persiguiera de manera así brutal y les enseñaba, por supuesto, a las mujeres, a los hombres, a los ciudadanos y a los escolares a saludarlos como ustedes conocen. Ese saludo que era semejante al saludo que había recogido de esta vocación que tenía, por supuesto, Mussolini, del que en algún momento hablaremos, pero muy parecido, porque recuerden ustedes que en el caso de Mussolini no se hablaba de el Hey Hitler, como decían cuando saludaban a Hitler, sino hablaban del rey, hablaban del emperador, hablaban de este gobernante. Pero él, en esta semejanza, decía, le solicitaba a los ciudadanos que lo saluden en la misma forma para tenerlos bajo control. Pero fíjense ustedes lo que él dice, lo que él sostiene. Es muy interesante cómo percibe el psicópata a la masa, cómo percibe a los ciudadanos, cómo percibe a la gente del pueblo. Por ejemplo, él decía, solo la emoción y el odio pueden mantenerlos bajo control. Fíjense cómo dice, solo la emoción y el odio puede mantenerlos bajo control, refiriéndose a las masas, refiriéndose a los ciudadanos. Él tenía que ejercer ese control, ese dominio, por eso necesitaba alimentar el odio, atizar la emoción, alocarlos para hacerlos sentir cada vez más contundentes, más emocionales, más impulsivos, más desbocados. Este era el propósito de Hitler, porque él sostenía que solo la emoción y el odio podía mantenerlos bajo control. Fíjense cuán importante es esta lectura, este lenguaje interno que él expresa en su libro, en sus conductas, en sus discursos, que efectivamente sostienen que tenía un interés supremo para el control, la manipulación, el usufructo del poder, controlando, dirigiendo, aplastando, utilizando, cosificando a las personas lo más que pueda. Esta es la característica típica. Recuerden, manipulación, cosificación, el uso de la mentira permanente, control, usufructo del poder a ese nivel dopamínico, lleno su cerebro de placer por el dominio, de placer por ejercer dolor, de placer por lastimar al otro, arrinconar a los comunistas en el mundo, arrinconar a los judíos en el mundo, darles muerte era de amplísima satisfacción. Por esa razón, para tener el poder total, él disuelve el Congreso. Propio de todo dictador. Para tener el control total, disuelve el Congreso. ¿Y para qué? Para generar ese disfrute placentero del ejercicio del poder omnímodo.
de ese poder total. Nadie me hace contrapeso, nadie me hace sombra, nadie me supervisa, nadie me fiscaliza, yo gobierno solo. Conocemos así, ¿verdad? Conocemos esa historia en el Perú también, ¿verdad? Yo gobierno solo porque puede ser porque pasó esto, porque mucha delincuencia, porque el terrorismo, porque así, justificaciones que pueden dar a luz un comportamiento dictatorial para el usufructo particular del poder. Pero decía algo más. Dice, las masas son femeninas y estúpidas, dice Hitler. Las masas, los pueblos, estos que me aplauden, estos que vienen a decirme que yo soy el gran Führer, son femeninas y estúpidas. ¿A qué se refiere? Se refiere a la fragilidad que le ofrecen. Se refiere a la debilidad que él encuentra en las masas porque las puede manejar, porque las puede someter, porque las puede doblegar, porque las puede manipular, porque le puede mentir, puede engañar, puede hacerlas, convertirlas en instrumento y en cosas. Por eso se refiere a que son femeninas. En el entendido, en el falso entendido del macho que cree que las mujeres somos débiles. Y entonces aparea este concepto de femenino con debilidad. Y entonces las masas son femeninas, todas porque son débiles y porque yo las puedo gobernar, las puedo destruir, las puedo cosificar, las puedo usar, las puedo aplastar. Son femeninas y estúpidas. Mire esta relación con el afán machista, porque claro, las mujeres, llevando un poco a la comparación metafórica, las mujeres ciertamente comprendidas como débiles, podemos muchas veces y muchos años y por mucho tiempo se ha considerado a la mujer como estúpida, porque no tenía derecho al voto, porque no tenía derecho a temas laborales que le pudieran consignar un espacio, una respetabilidad, una condición económica, entonces eran estúpidas. Bien decía Sor Juana Inés de la Cruz, hoy aprovecho por el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer hacer este espacio para recordar a Sor Juana Inés de la Cruz cuando recita estas redondillas tan interesantes que quiero recomendar, que quiero reconocer y recitar ahora a propósito de los derechos cívicos de la mujer. Fíjense ustedes, decía, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata. Y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, a una de cruel acusáis y a otra de fácil culpáis. Pues me estoy salteando. Pues bien haya la que no os quiere y quejaos. Enhorabuena, dice Sor Juana Inés en estas magníficas y espectaculares redondillas. Ciertamente, esta pretensión de Hitler cuando hablaba de las masas femeninas y estúpidas era en esta pseudo comparación en que las mujeres son frágiles y por lo tanto estúpidas. Tan estúpidas que gobernamos hoy. Hemos probado al mundo que no solo podemos gobernar nuestras casas como siempre, sino podemos gobernar naciones. Y podemos hacerlo sin necesidad de tener este tufo dictatorial como muchos. Porque claro, es decir, estoy refiriéndome a las que no son psicópatas, por cierto. Pero las mujeres hemos abierto camino, hemos abierto trocha, hemos tumbado paredes y puertas y estamos abriéndonos el espacio que nos toca por derecho y por justicia. Que sea mi homenaje a las mujeres en este momento que están dispuestas a seguir batallando por la recuperación de sus derechos y por hacer uso de esos derechos cívicos que tenemos y sacarle lustre a esos, hacer lo que nos toca hacer. No necesitamos dádivas ni legales, ni afectivas, ni emocionales, no necesitamos regalitos. Nosotros abrimos la puerta cuando la puerta está cerrada y tenemos que hacerlo por justicia, por solidaridad y por derecho. Entonces, hagamos lo que nos toca, queridas mujeres, a lo largo y ancho de la República y en América y en el mundo, las mujeres probamos fortaleza, no somos ni estúpidas ni débiles. Entonces, Hitler, su comprensión machista, perturbada, enfebrecida por el poder,
pensaba que las masas eran femeninas y estúpidas, efectivamente. Claro está, y ahí en su deformación fue creciendo progresiva y sostenidamente. Se mandó a hacer un castillo así al estilo arturiano, ¿no? Al estilo del rey Arturo, así un castillo gigante con todas las características arturianas en ese enfebrecido cerebro ya en borracho de poder y por supuesto de ese aliento psicopático para el disfrute particular del que podía ser capaz, dominando, doblegando, asesinando, torturando a muchos más. Ciertamente, queridos amigos, hablar de Hitler, por supuesto, nos quedaría muy corto el tiempo, porque ustedes saben perfectamente que Hitler no solo asesinó a más de 60 millones de personas, sino que persiguió, torturó, quemó, y por supuesto tenía un conjunto de personas que lo seguían, que ejecutaban sus planes y proyectos, que echaban a andar toda esa maquinaria destructiva de tortura, de muerte y de sangre, porque sin ellos no hubiera podido ser, entre los que tenemos hombres y mujeres, médicos, gente con cierto nivel intelectual, pero al servicio de una propuesta política, porque era una propuesta política, hay una propuesta política en Mi Lucha, una propuesta política gobernada, dirigida por un psicópata que además tenía una característica que la vamos a ver la próxima semana, porque aquí hay que distinguir. Hay psicópatas que terminan en el uso de una estructura que está comprendida desde una teoría científica un tanto distinta que vamos a examinar la próxima semana. Les ofrezco traer noticias interesantes, pero ustedes verán, así como Hitler, con todas las miserias morales que hemos observado, donde ustedes podían ver que habían muchos de sus componentes también nazis, que obedecían, ejecutoriaban sus órdenes, que capturaban, secuestraban, violaban, torturaban, quemaban, etcétera, usaban incluso para beneficios, supuestamente para investigar, pero usaban a niños y a mujeres y a ancianos para hacer investigaciones diversas. Podemos quedarnos toda la tarde hablando de cuántos de sus huestes, de sus militares, pudieron ser capaces de ejecutar, hombres y mujeres capaces de ejecutar los más graves latrocinios cometidos contra la humanidad. Eso lo sabemos todos, y para no perder la oportunidad esta tarde, también alguien un poco más cercano, más cerquita, y estamos hablando de Donald Trump. Fíjense, ahí está Donald Trump, y tenemos Donald Trump, como muchos políticos contemporáneos en América, no solo en América del Norte, en América del Sur y en América Latina, concretamente muchos. Pero Trump es un personaje interesante para examinar desde esta caracteropatía. Jeffrey Sachs, por ejemplo, un economista norteamericano, muy enojado, muchas veces lo ha referido en sus intervenciones, haciendo notar que no solo era mentiroso a ultranza, que era un narciso. Ustedes recuerdan, él siempre puesto de pie, mostrándose erguido frente a los demás, aprovechando su tamaño además, pero mirando a los demás por debajo del hombro, con este derroche de egocentrismo, de narcisismo, que era propio del que se mira a sí mismo, se alimenta a sí mismo, se acaricia a sí mismo. El narciso, característica típica del psicópata. Y igual encontramos mentiras tras mentiras. Recuerden ustedes que mientras gobernó Donald Trump, cada vez que le sacaban alguna investigación y alguna cosa que había cometido como torpeza o como acción indebida, él decía que eran fake news. ¿Recuerdan? Entonces es un fake news. Él inauguró el término fake news y a todo le decía que era fake news. Mentía, y incluso cuando pierde la elección, vuelve a mentir, como es su estilo, como es su práctica, muy, muy propia de él. Recuerden además que él fue capaz de incluso impulsar, motivar, movilizar emociones para impulsar una guerra fría. Era una persona a la que no le bastó tal vez las guerras que ya ha sufrido la humanidad, que fue capaz de enfrentar, de generar ese daño para impulsar la Guerra Fría, causando no solo daño a su propio pueblo, daño a todo el mundo que establece relaciones comerciales, que tiene también conexiones con el mundo, porque somos efectivamente
en el Perú, un país globalizado como todos los demás, entonces hay una interconexión permanente. Toda guerra nos afecta, lo sabemos nosotros los peruanos ahora, que estamos soportando las inclemencias de una guerra fratricida entre la República de Rusia y también con lo que significa su aplicación del aspecto invasivo militar, provocado de alguna manera tal vez por la OTAN, eso no lo sabemos, pero esas guerras, queridos amigos, nos traen daño económico, físico, emocional, psicológico. Estamos sufriendo todos en América este daño. Pues fíjense, Donald Trump, no contento con haber quebrado la convención, fíjense esta convención que se firmó, la Convención por el Cambio Climático, donde se comprometieron los países a custodiar, a proteger el cambio climático, a proteger a los pueblos de las inclemencias que el cambio climático trayendo el friaje podía otorgarle. Había que estar preparados, había que enfrentarlo de una manera técnica, científica, con políticas de resguardo. No le importó medio pepino a Donald Trump, no le importó y se declaró encima en contra. Cosa que es absolutamente explicable solo por el afán de causar algún daño. Porque él sabe cuánto daño ocasiona. Él sabe cómo los bosques pueden quemarse producto de este cambio climático y causar semejantes incendios que pueden causar daños económicos dramáticos a los territorios en el mundo. Él lo sabe porque también su pueblo, su país ha sufrido. Sin embargo, no le importó y se declaró en contra y no respetó ninguna convención, no cumplió las reglas, las quebró todas las reglas. Característica del psicópata, quebrar reglas, no, hacer daño, característica de los psicópatas. Le importó un pepino la convención por el cambio climático y además, como todos sabemos, fue denunciado muchas veces por cometer fechorías económicas de toda clase, fechorías financieras para meterle cabeza al Estado. Como ya sabemos, eso ocurre en muchos países del mundo y con muchos de los gobernantes del mundo. Donald Trump ha sido uno de los muy denunciados con relación a estos malos manejos económicos que ha podido tener. Pero ese poder que usó, ese disfrute particular endorfínico que le ha dado, dopamínico que le ha dado el poder, lo usó también para insuflar unos granitos más a su narcisismo, para engordar más su ego, para fortalecer más su sensación de poder sobre los demás, su capacidad de someter a los demás, que puso en evidencia su falta de autorregulación. Era un tipo que podía hablar. ¿Recuerdan ustedes? En una oportunidad le dijo a alguien, ¡cállate! ¿Recuerdan ustedes? Sin ambajes, sin tapujos, él era el mandamás, el dueño del mundo y el dueño de las circunstancias y las personas. Frágil autorregulación. No existe para él autorregulación, pero sí existe las caricias a sí mismo, esa autocompensación. Yo me acaricio a mí mismo porque necesito. El egocentrista, el ególatra necesita acariciarse, necesita decirse qué bonito que soy, qué inteligente que soy, qué poderoso que soy, para tener el disfrute, ese dopamínico del poder, de ese disfrute particular del dominar al otro, del aplastar al otro. Por eso su odio contra los inmigrantes, que también era un odio de raza, que también era un odio de clase, ¿verdad? Porque no debemos olvidar que Trump era efectivamente un tipo bastante histriónico. Lo dice Carlos Lozada cuando habla, hace su crítica literaria. Lo dice, por ejemplo, Scott Lieberfeld también sostiene que efectivamente era un tipo, digamos, histriónico, pues apantallador, usaba sus manos, usaba, claro, su tamaño, ¿no? Claro, no al extremo como Hitler, que estudiaba a los de la ópera para copiar sus modelos y poder impactar en el escenario, no al nivel, pero era lo suyo, salía de adentro, porque ese payaso que tiene adentro, que es el histriónico que quiere aparecer, es ese ego gigante, ego colosal que algunos políticos tienen. Ese ego colosal que algunos políticos tienen. Queridos amigos, de esta manera estamos dando término a nuestro segmento del día de hoy con 3 nombres: Muammar el Gaddafi, estamos hablando de Hitler y hemos terminado hablando de Donald Trump, más cerquita a nosotros. Por cierto,
muchos políticos peruanos podrían ser considerados también como psicópatas. Ya llegará el momento en que los examinemos, estoy segura, pero el próximo miércoles, queridos amigos, voy a venir trayéndoles algo interesante sobre ponerología que tiene que ver con la psicopatía, pero con un rango adicional, complementario, dramático, difícil de entender, de comprender, pero que lo notamos, lo sentimos, lo experimentamos. Ya nos estamos yendo, queridos amigos. Con este segmento nos vamos, sin antes invitarlos para examinar a los políticos que encontramos en el camino, a los políticos que conocemos y a los que van apareciendo, porque estamos en elecciones y van a aparecer políticos. Van a aparecer a los que usted seguramente ya conoce y sus ahijados, los ahijados de los que usted ya conoce, porque vienen, por supuesto, con su palmadita en el hombro para portarse bien y hacer lo que el líder político hacía al estilo de Acuña ordenaba a Camones, ¿no? Así como le decía, no, tienes que poner en agenda lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, lo que a mí me beneficia. Pues es el estilo de algunos personajillos políticos que usan el Estado para sus particulares beneficios. Cuando lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto, queridos amigos, y hemos visto también el ejercicio del poder, el mal uso del poder, el abuso del poder, lo hemos visto en el Perú de manera clarísima. Por ejemplo, lo hemos visto actuar de manera tan evidente y dramática y repulsivamente evidente a Vladimiro Montesinos, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes? Allí está Montesinos, ese señor que hoy está preso, pero que sigue manejando los hilos del escenario de la política nacional. De eso estoy convencida. Y estoy convencida que muchos adláteres a Vladimiro Montesinos quieren seguir manteniendo sus espacios de poder. Claro que sí, muchos adláteres, muchos compenetrados en su afán de poder y por supuesto dispuestos a hacer cualquier cosa para gobernarnos, están dispuestos a esperar su turno. Quizás tengan este perfil psicopático o sociopático, según lo hemos venido examinando. Me gustaría que ustedes examinen, por ejemplo, a Alberto Fujimori y su relación con el poder y su relación con su familia, una familia que terminó quebrada y que causó estupor y hasta dolor en la población peruana, por ejemplo, cuando en algún momento salió Susana Higuchi a denunciarlo de torturas, cuando en algún momento podemos notar, por ejemplo, que una de sus hijas, convertida en lideresa de su partido, termina sufriendo carcelería, perseguida, y en 3 ocasiones padece carcelería, y por cierto, involucrada en una serie y conjunto de denuncias vinculada al mismo estilo de su padre. Pero ¿cuánto puede ser capaz una persona sin considerar que una familia necesita esa armonía, ese bienestar, la paz que todas las familias en el mundo necesitamos para desenvolvernos y desarrollarnos? ¿Cuánto dolor puede ocasionar el ejercicio de la política o qué? ¿Qué es lo que ocasiona ese dolor? Porque a mí me queda claro que hay sufrimiento, puede que haya sufrimiento, no lo sé, pero a mí me daría dolor ver que a mi madre o ver que a mi hermana la apresan y está padeciendo una persecución o está padeciendo una serie de denuncias o un arrinconamiento y un linchamiento social y político. A mí me daría dolor que mi hija padeciera eso. Y yo le diría, abandona la política para que vivas en paz. ¿Qué puede hacer que esa persona le diga, bueno, sigue adelante, no importa lo que hagas? Quizás puedan considerarlo algunos heroísmo o qué. Bueno, estas características que tienen que ver, estoy segura, muchos de ellos tendrán que ver con esto, porque yo recuerdo, por ejemplo, una denuncia contra Rosa Fujimori, contra la señora Rosa Fujimori, hermana del señor Alberto Fujimori, que hacía usufructo de la ropa donada, según la denuncia que la propia Susana Higuchi y que se corroboró durante las investigaciones, ¿verdad? Ropa donada, gente con poder económico, pero que además era capaz de robarle a los más pobres. ¿Cómo se llama eso?
Habrá que examinar, habrá que poner el dedo en la llaga, hay que usar las características que la ciencia nos ofrece para examinar lo que acontece en el escenario político. Regreso el próximo miércoles con una interesante mirada desde la ponerología para ver qué comportamientos están siendo colocados en este escenario para causarnos tanto daño con tanta crueldad. Porque el daño que se está ocasionando al país en este momento, queridos amigos, es irreparable. El daño mental, a la salud mental de los peruanos es irreparable. Ese miedo, esa condición de inestabilidad, esa sensación de desasosiego, de incertidumbre, de temor que venimos teniendo en este momento los peruanos y que venimos teniendo desde que, por Dios santo, se terminó el proceso electoral donde Castillo fue ganador, nos están arrinconando a un proceso de incertidumbre, de miedo, de inseguridad y de inestabilidad política, social y económica que causa daño en la salud mental del peruano de a pie, del ciudadano común y corriente. ¿Tienen los políticos derecho a hacernos eso? ¿Tenemos los ciudadanos que vernos obligados a soportar a políticos delincuentes como el violador que aún sigue siendo congresista porque el desafuero no ocurre, porque el Ministerio Público no dice nada al respecto? ¿Tenemos derecho, tenemos la obligación de los ciudadanos vivir y tolerar a un político sentado cuando ha sido capaz de violentar sexualmente a una de sus trabajadoras? ¿Qué clase de moral tenemos los peruanos que podemos tolerar semejantes cosas? ¿Qué clase de moral tenemos los políticos, tienen los políticos peruanos que son capaces de sentarse al costado de un miserable como ese? ¿Qué clase de congresistas de la República tenemos que pueden compartir la curul con ese Wilmar que está sentenciado por delincuente, por cometer delito? ¿A cuántos más delincuentes veremos en el escenario político, queridos amigos? No lo permitamos. Este próximo proceso electoral, agudicemos los sentidos, examinemos, observemos, preguntemos, pero hay que atreverse a poner el dedo en la llaga, queridos amigos, porque de lo contrario, mientras la silla esté vacía, algún sinvergüenza la va a ocupar. Hay que poner el dedo en la llaga y hay que atreverse a tomar decisiones. Vengo con estas observaciones y reflexiones para compartirlas con ustedes el próximo miércoles. Dispensen la altisonancia, pero hay algo que no podemos resistir y es la indignación y esta sensación de repugnancia que nos ofrece el escenario político y la casta política que hoy lamentablemente observamos como la que tenemos al frente y que por desgracia no tenemos cómo reemplazarla aún en el corto tiempo. Muy bien, queridos amigos, nos vamos hasta el próximo miércoles. Espero que se encuentren conectados y nos estén esperando. Estoy segura que terminaremos con algunas interesantes reflexiones. Muchas gracias a los que se conectaron, gracias a los que comparten este video y puedan hacer los comentarios. Un abrazo muy grande. Nos vemos el próximo miércoles.